Oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos gracias. Gracias, tú enviaste a tu Hijo unigénito a este mundo, te ha amado toda su sangre en la cruz, nos ha limpiado todo nuestro pecado, nos ha dado esperanza del cielo y podremos entrar al cielo eterno, obtenido la vida eterna. Antes vivíamos en pecado, éramos siervos de pecado, de muerte, pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya somos hijos de Dios, somos obreros de nuestro Dios. Entonces, nos queda en nuestra vida es para evangelizar ese evangelio hacia todo el mundo. Por eso, Dios Padre, te pedimos que nos guiando en tu iglesia, a través de nuestra reunión, queremos entender poco a poco tu santa voluntad. Queremos poco a poco creciendo nuestra fe y por último queremos evangelizar a muchas personas que no han recibido la salvación. Por eso te pedimos que siempre nos guiando, nos ayudando, nos amando en esta tierra. Pero a veces nosotros enfrentamos muchas dificultades, sufrimientos. Por eso te pedimos siempre nos protege en tu iglesia y a través de las reuniones de los hermanos consolamos unos con otros, amamos unos con otros. Hoy algunos hermanos no pueden venir, que Dios siempre con ellos donde estén. Y también algunos hermanos están pasando dificultades, sufrimientos, tentación de Satanás, que Dios protege y luego guía su camino hacia nuestro Señor. Y hoy también que Dios siempre nos protege, guiando los corazones de entendimientos para que todos los oyentes puedan comprender tu palabra y puedan saber cuál es tu santa voluntad. Y también la boca del predicador, dejando tu mano poderosa para que pueda predicar bien tu palabra hacia todos los hermanos. Y hoy vamos a aprender juntos tu palabra para que seamos hacedores de palabra. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia. San Mateo, capítulo 35 hasta 38. San Mateo, capítulo 9. San Mateo, capítulo 9. Versículo 35 a 38. San Mateo, capítulo 9. Versículo 35 a 38. Versículo en pares leo yo y versículos pares a vosotros. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miel. Muchas gracias. El tema de hoy es Señor de la miel y sus obreros. Por ejemplo, si volvemos otra vez, San Mateo capítulo 9, versículo 5, aquí dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Durante 3 años y medio, Jesucristo predicaba ese evangelio en la tierra de judíos. Todo el tiempo estaba predicando ese evangelio. Jesucristo es hombre, también Jesucristo es Dios. Jesucristo puede sentir hambre, puede sentir cansancio, también puede sentir muchas cosas como nosotros igual. Jesucristo tiene carne,
Por eso Jesucristo durante 3 años y medio predicando el Evangelio, muchas veces no puede comer. Muchas veces estaba durmiendo en el desierto. Pero Jesucristo dice que yo he venido aquí a esa tierra para predicar el Evangelio de Dios. Por eso aquí dice, le corría a Jesús todas las ciudades y aldeas. Por eso en San Juan capítulo 4 hemos estudiado sobre la mujer samaritana. En aquel momento Jesucristo tuvo que entrar galerías a través de Samaria. Por eso en aquel momento todos sus discípulos fueron a comprar la comida. Entonces en aquel momento Jesucristo estuvo hablando con la mujer samaritana. Jesucristo quiere predicar el Evangelio a esta mujer. En aquel momento los judíos con las personas como samaritanas no hablan entre sí. Por eso en aquel momento Jesucristo predicó ese Evangelio a esta mujer samaritana. Y al final esta mujer ha recibido salvación y se fue a su ciudad para predicar ese Evangelio. Y en aquel momento vino sus discípulos por cuenta a Jesús. Esta mujer le ha traído algo de comida y luego Jesucristo dice que yo tengo comida que vosotros no sabéis. Busquemos San Juan capítulo 4, versículo 32 al 34. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 32 al 34. San Juan capítulo 4, versículo 32 y 34. Leamos juntos. Él les dijo, yo tengo una comida que come, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otros, ¿le habrá traído a gente de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haya la voluntad de que me envió y que acaba su obra. Aquí dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Jesucristo fue enviado por Dios desde desierto, desde alto. ¿Para qué? Para que toda persona a través de Jesucristo puede recibir la salvación. Entonces, durante 3 años y medio de su ministerio es para predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Por eso, en aquel momento Jesús le dijo que tengo la comida. Mi comida es obedece la palabra de Dios. Mi comida es predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Por eso, busquemos San Marcos, capítulo 1, versículo 38. Busquemos San Marcos, capítulo 1, versículo 38. San Marcos, capítulo 1, versículo 38. San Marcos, capítulo 1, versículo 38. Leamos juntos. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, para que esto he venido. Jesucristo fue mandado por Dios a ese mundo. ¿Para qué? Para predicar ese evangelio primero y luego debería sacrificar su vida para que todas las personas en él que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso durante 3 años y medio ministerio de Jesucristo, todo el lado estaba predicando el evangelio. Entonces la Biblia decía que si escribe todas sus obras que ha hecho en Jesucristo durante 3 años y medio, no hay ningún... Quiere decir, en este mundo no puede caber su escritura. Quiere decir, ha hecho muchas obras según Dios ha mandado. Obedeció la voluntad de Dios. Por eso, San Marcos, capítulo 1, versículo 15, vamos a buscar
San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, versículo 15. San Marcos, capítulo 1, versículo 15. ¿Los caballeros han desayunado? ¿Sí? ¿Desayunado ya? Por eso leamos juntos los caballeros. 1, 2, 3. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesucristo estaba diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio verdadero? Primero debemos saber nuestra situación. ¿Quién somos ante Dios? En la Biblia dice que en este mundo no hay justo ni a uno. Todo el mundo debería arrepentir ante Dios y recibe la salvación. Cree en Jesucristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio verdadero? Todos nosotros vivíamos en pecado, todos los días cometiendo pecado. Entonces, siendo un pecador, debería arrepentir. Eso es primero. Por eso te puede arrepentimiento ante de nuestro Señor y creemos en nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 3, versículo 16, hemos meditando, ¿no? Para que tal manera amó Dios el mundo, ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó su Hijo a este mundo. Dios, antes de creación del universo, que preparó ese cuerpo. Ese cuerpo es Jesucristo. Para que todas las personas, a través de Jesucristo, puedan recibir la salvación. Entonces, durante 3 años y medio, Jesucristo predicó: yo soy el Cordero que Dios ha mandado. ¿Para qué? Para quitar todo el pecado del mundo. Antes de Jesucristo había Juan Bautista. Un día vino Jesús acerca de él. Él estaba diciendo: mira, el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Antiguo Testamento, los pueblos de Israel, para quitar sus pecados, debería preparar machos cabríos, becerros. ¿Para qué? Para quitar sus pecados 1 año. Eso se llama expiación. Pero ahora, Jesucristo vino al mundo ya hace 2000 años. Asimismo, predicando el Evangelio para todo el mundo, yo soy el Cordero que Dios preparó para todo el mundo. A través de mí, Jesucristo, sacrificio, toda persona debería recibir la salvación. Entonces, Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años, derramado toda su sangre. Entonces, la persona que sinceridad arrepentido una vez ante Dios y cree que Jesús es nuestro Señor, que ha derramado toda su sangre, nos ha limpiado todo nuestro pecado, entonces esta persona ha recibido la salvación. Nosotros antes éramos enemigos de nuestro Dios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo es mediador. A través de Jesucristo podemos llegar a paz con nuestro Señor, con nuestro Dios. Busquemos Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Leamos juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Qué es la salvación? Salvación es perdón de los pecados. Cuando una persona creído en su corazón, Jesucristo murió por mí, derramado toda su sangre en la cruz,
perdona todos mis pecados, entonces esta persona ha recibido la salvación. Es tan sencillo, pero hay muchas personas, incluso muchos cristianos, dicen, somos salvos, pero no entiende eterna redención. Jesucristo, a través de su sangre, nos ha limpiado todo nuestro pecado desde el principio, primera persona, Adán, hasta la última, desde nuestro pecado presente, pasado y futuro. Por eso nosotros antes éramos pecadores. Nuestro destino es infierno eterno. Pero a través de la sangre de Cristo nosotros ha pasado de muerte a vida. Como hoy los caballeros hemos recitado. Busquemos San Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, versículo 24. Los caballeros, recitamos una vez más. ¿Vale? 1, 2, 3. Cierto os digo, que el que cree en mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y ya ha pasado de muerte a vida. Vale, muchas No vendrá gracias. condenación. Muchas gracias. Vale. Entonces vamos a leer una vez juntos, ¿vale? San Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan capítulo 5, versículo 24. Leamos juntos. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros, todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Por eso, cuando una persona cree eso, es día de recibir la salvación. Entonces, después de recibir salvación, ya somos hijos de Dios. Recibir la salvación hay muchos significados. Primero, perdón de los pecados. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Ya hemos pasado la muerte a vida. Y somos templo de Dios nosotros. Y también nosotros somos obreros de nuestro Dios. Nosotros debemos trabajar por ese evangelio, como Jesucristo ha predicado ese evangelio hacia más de 2000 años. Jesucristo es nuestro ejemplo. Debemos seguir su paso. Busquemos San Lucas, capítulo 24, versículo 47. San Lucas, capítulo 24, versículo 47. San Lucas, capítulo 24, versículo 47. Las damas, leamos juntos. 1, 2, 3. No te he desayunado bien, ¿no? Vale, otra vez. 1, 2, 3. Muchas gracias. Aquí dice, y que se predicase en su nombre, en nombre de Jesucristo, arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En nuestro evangelio, que decir, desde Jerusalén fue predicado, Jerusalén, y luego pasando por los europeos y asiáticos, y ahora estamos volviendo a europeos. Cuando ese evangelio vuelve otra vez a Jerusalén, entonces ese tiempo de predicación ya se acabó. Eso quiere decir, vendrá Señor cielo.
Por eso ese evangelio fue predicado desde Jerusalén y hasta Samaria. Eso quiere decir, debemos predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Un salvo debería predicar ese evangelio. Busquemos Salmos capítulo 118, versículo 17. 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 Leo yo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aquí está diciendo: no moriré. Antes de recibir salvación debemos morir por nuestro pecado. Pero después de recibir salvación ya no moriremos, sino que viviremos. Entonces, hasta aquí no está terminado, sino contaremos las obras de Jehová. Eso quiere decir, debemos predicar ese evangelio hacia todo el mundo, hacia nuestra familia, nuestros vecinos, amigos, amados. ¿Para qué? Para que acabe la obra que Dios nos ha mandado. Allí hemos participado en inauguración en la iglesia Castellón, esta provincia de Valencia. Castellón es una ciudad, tenía más o menos 180 habitantes. Y la iglesia que fue edificada casi 2 años y medio. Y ahora está reuniendo más o menos 40, 50 hermanos. Y allí hemos participado en la inauguración de la iglesia Castellón. Me da mucha sensación que Dios está obrando todavía en nuestra iglesia. En España tenemos 18 iglesias. Entonces Dios está utilizando los hermanos que están en la iglesia. Por eso ayer hemos salido el viernes por la tarde y luego hemos llegado allí 9:30 a las 9 de la noche, más o menos 1.500 kilómetros. 1.500. Por físico muy cansado, pero por mi corazón tengo alegría mucho, porque te pueden ver esto los hermanos de otra iglesia, ellos cómo viven la vida cristiana, cómo está practicando el evangelio hacia los miembros de Castellón, la persona que está viviendo allí. Me da mucha sensación y también presionado a sí mismo. Nosotros también hemos hecho la oración día 30 de septiembre de 2023. Ya casi 2 años, ¿no? Casi 2 años. En aquel momento también estaba participando muchos pastores y los hermanos. En aquel momento todos los hermanos tenían un mismo corazón, quiere evangelizar, quiere que vivir por el Señor. Pero poco a poco, llevando la vida cristiana, nos encontramos muchos sufrimientos, dificultades. Por eso en aquel momento algunas personas pueden dejar de la iglesia. Y hay otras personas que por cansancio o por sus dificultades no hay fuerza a vivir para el Señor. Por eso, asimismo también, después de participar en la oración, me da mucha sensación que un cristiano verdadero, su propósito de vivir es predicar ese evangelio de Dios. Porque Dios edifica la iglesia. No es solo para los hermanos, reunimos una vez, 2 veces en la iglesia, comeremos, leemos la Biblia un poco y ya está. Sino debemos predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Es nuestro propósito de vivir. Un cristiano verdadero predica el evangelio. Por eso en España hay 18 iglesias, porque Dios ha levantado muchas iglesias en España. ¿Es para qué?
la persona que está viviendo en España puede recibir salvación, puede escuchar por menos una vez el seminario. En España tenemos 50 provincias, entonces establecemos 50 iglesias. ¿Para qué? Para ese evangelio puede difundir más ciudades y para que más españoles o la persona que habla español puede recibir la salvación. Ese es nuestro propósito de vivir y también es nuestra tarea. ¿No? Una pregunta. ¿Sabéis 18 iglesias dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Mira, contamos, ¿no? Por ejemplo, debemos orar, ¿no? Debemos orar para cada iglesia de España. Entonces, si no sabemos sus nombres o sus ciudades, entonces, ¿cómo podemos orar? Nuestra iglesia suele poner nombre a cada ciudad que está viviendo a los salvos. ¿Vale? Contamos. Primero, ¿vale? Contamos, ¿vale? Iglesia Madrid, ¿no? Central, lo sabéis. Iglesia Madrid Este. ¿Sí? Madrid Este. Madrid Este. Iglesia Madrid Central y Madrid Este. ¿Sí? ¿Y qué más? Tarancón. Tarancón, ¿sí? ¿Sabéis? Tarancón. La ciudad, ¿vale? Yo estoy diciendo la ciudad, ¿vale? Tarancón. Cuenca. ¿Sabéis? Cuenca. La ciudad, Cuenca. ¿No? Segovia. Y Collado Villalba. ¿Y qué más? Caravaggá. ¿Qué más? Mérida, ¿no? Nuestra iglesia, Mérida. Ponferrada. A Coruña. Lanzarote. Loqueta del Mar. Málaga. Almería. Castellón. Valencia. Barcelona. Murcia también. ¿Son 18? ¿Sí? Vale. Por eso nosotros, para que practicamos evangelio a toda España, tenemos que tener el mismo corazón. ¿Para qué? Para practicar ese evangelio hacia todo el mundo. Ese es nuestro propósito de vivir y nuestra tarea, ¿no? Una sola persona no puede practicar evangelio, sino Dios utiliza la iglesia, utilizar los cristianos salvos cuando tenemos un mismo corazón para practicar ese evangelio, entonces Dios nos utiliza. Volvemos San Mateo capítulo 9, versículo 36. San Mateo capítulo 9, versículo 36. San Mateo capítulo 9, versículo 36. Los jóvenes, leamos juntos. 1, 2, 3. 9:36. San Mateo. 1, 2, 3. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Muchas gracias. Jesucristo aquí comparó hombre como las ovejas. Por eso los humanos, las personas como ovejas extraviadas en este mundo, sin pastor, sin esperanza, sin salvación. Pero Jesucristo es buen pastor. A través del sacrificio de buen pastor hacia todo el mundo, murió en la cruz. Entonces nosotros somos ovejas descarriadas, tenemos nuestro buen pastor. Busquemos Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6.
Isaías capítulo 53, versículo 6. Leamos juntos. Todos nosotros nos descreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo es buen pastor, que ha sacrificado su vida para nosotros. Nosotros todos éramos pecadores, vivíamos en pecado, no tenemos esperanza ni la vida eterna. Pero Jesucristo es como buen pastor, que ha sacrificado su vida por nosotros, entonces nosotros podemos recibir la salvación. Jesucristo, por su misericordia y amor, derramado toda su sangre en la cruz. Busquemos San Juan capítulo 10, versículo 11. 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 Leamos juntos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo es Dios. Jesucristo también es hombre. Jesucristo es Señor de señores, Rey de reyes. Entonces los hombres como las ovejas, como el gusano. Pero Dios es todopoderoso, glorioso, murió por gusano. Entonces nosotros, a través de su amor, misericordia, podemos recibir la salvación. Entonces cuando recibimos la salvación, miramos su sangre, miramos su crucificación en la cruz. ¿Qué debemos hacer? Nuestro Señor es Señor ¿de qué? De nuestra vida. Somos cristianos. ¿Qué significa cristiano? Parece Cristo. Señor es nuestro dueño, es nuestro amo. Entonces, si nosotros hemos recibido nuestro Señor en nuestro corazón, entonces nuestro Señor guiando nuestra vida. Nuestro Señor que nos guía el camino que quiere que los hombres que caminan, que quiere que sus hijos caminen ese camino. Entonces, cuán buena es que te puede recibir salvación, Dios nos lleva al cielo. Porque en este mundo no hay esperanza viva, no hay descanso verdadero. Pero ¿por qué Dios nos ha permitido esta tierra? Viviendo esta tierra, sufriendo, viviendo esta tierra llena de ¿qué? Sufrimiento, dificultades. ¿Para qué? Para que sus hijos, para que sus obreros que trabajan por Señor. Busquemos San Mateo capítulo 9, versículo 37 a 38. San Mateo capítulo 9, versículo 37 a 38. San Mateo capítulo 9, versículo 37 a 38. Leamos juntos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues el Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Aquí Señor de la mies se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y mies se refiere, como aquí, almas perdidas en este mundo. Entonces los obreros de mies se refiere que hijos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Los salvos verdaderos. Por eso, esta palabra se refiere que en este mundo hay muchas
almas perdidas que todavía no han recibido la salvación. Entonces, los salvos, los cristianos verdaderos son pocos, pero las almas perdidas, muchas. Entonces, el Señor ha dicho que nosotros debemos trabajar para predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Quiere decir, para que las almas perdidas puedan recibir salvación, volver al Señor. Ese trabajo debería hacer los salvos verdaderos, los hijos de Dios. Pero los salvos son pocos, pero las almas perdidas son muchas. Por eso nosotros, los salvos verdaderos, debemos predicar ese evangelio hacia ellos. Ese es nuestro trabajo. Los salvos verdaderos no vivimos por nuestra carne, sino por la voluntad de Dios. Ese es nuestro propósito de vivir. Entonces, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, está escrito: toda cosa hay su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar los plantados. Por ejemplo, si los cristianos salvos no van a recoger mieles, quiere decir, no van a cosechar las almas perdidas, entonces cuando venga el Señor al cielo, las almas se quedarán en la tierra. En la tierra significa este mundo. Se refiere que no ha recibido la salvación. Si nosotros no abrimos nuestra boca a anunciar esa buena nueva, entonces nadie puede comprender esta salvación. Nadie puede recibir la salvación. Entonces ahora es tiempo de cosecha. Ahora es tiempo de cosecha. Ahora es tiempo de predicar el evangelio. Pero siendo un salvo verdaderos, el tiempo de trabajo está durmiendo. Entonces, ¿es normal o no? Por ejemplo, si somos jefe de una empresa, ¿qué obrero queremos contratar? ¿Que siempre está durmiendo durante el trabajo o un obrero que siempre es pendiente de trabajar? ¿Qué tipo de persona trabajadora quiere contratar? Que un obrero fieles, ¿no? Que siempre pendiente de jefe. Jefe cuando llama, ¿hace esta cosa? Sí, jefe puede hacerlo. Jefe llama a otra cosa, sí. Pero si obreros perezosos, jefe dice, venga, levanta esto, pone aquí. Pero obrero está durmiendo. Entonces, jefe, ¿qué dirás? Mañana no venga más. ¿No? Esa es la naturaleza de este mundo. Y también nuestro Señor Jesucristo es igual. Somos salvos verdaderos, hemos recibido salvación, somos hijos de Dios, pero también tenemos que trabajar por el Señor, somos obreros. Entonces Dios nos manda que predica ese evangelio desde Jerusalén hasta Samaria. Eso quiere decir, predicamos el evangelio hacia todo el mundo, pero el tiempo de trabajar, algunos cristianos verdaderos están durmiendo. Entonces, Señor, ¿qué puede pensar? Duele mucho el corazón. Mi hijo no me entiende. Yo estoy todo el corazón enseñando a mi hijo para que pueda entender mi voluntad, puede evangelizar a todas las personas. Pero mi hijo no me entiende, está durmiendo. Está buscando la cosa vana de este mundo. Está buscando la cosa de carne. Entonces Dios seguramente tiene un corazón muy triste. Busquemos Proverbios capítulo 10, versículo 5. Proverbios capítulo 10, versículo 5.
Proverbios capítulo 10, versículo 5. Proverbios capítulo 10, versículo 5. Leamos juntos. El que le coge en el penano es hombre entendido. El que duerme el tiempo de la siega es hijo de avergonzar. Entonces, los hijos de Dios no debemos dormir el tiempo de trabajar. Debemos levantarnos fielmente, debemos trabajar por nuestro Señor. Creo que el trabajo de campo, algunos hermanos que han implementado, ¿no? Una vez o otras veces, trabajo de campo no es fácil. No es fácil. Hay mucho sol, ¿no? Yo cuando era pequeño, fue una vez casa de mi tía. Y su casa hay muchos terrenos. Y luego sembraba maíz. Y cada hueco debería poner 2 o 3 semillas, ¿no? 2 o 3 semillas. Porque no sabe si sale los 3 o sale los 2 o ninguno. Por eso, para que cada hueco pueda salir maíz, sembrar 2 o 3 semillas. ¿Qué pasa? A veces los 3 salen, ¿no? 3 maíz sale. A veces sale 2. Entonces, debemos que quitarlo 2 o 3 para que se quedan solo 1. ¿Me entiendes? Creo que algunos hermanos me entienden, ¿no? Porque si crecen los 2, entonces ninguno puede dar fruto. Entonces debería quedar uno solo. Entonces debería quitarlo los demás, ¿no? Entonces mi tía me llamó diciendo, ve a mi casa a disfrutar y con tu primo. Yo le digo, vale, voy. Y durante 2 semanas, todos los días estaba trabajando en campo. Muy cansado, porque desde aquí, mirando al fondo, no se ve, porque es muy largo la tierra, muy larga. Entonces, en principio, quitando así, ¿no? Poco a poco. Y por último, tengo que rodillarme, porque me duele mucho espalda, aquí, mucho. Y luego había mucho sol. Salimos a las 4 a 5 de la mañana, porque en aquel momento el sol todavía no está tan fuerte. Ya hasta las 11 a las 12 de mediodía para comer. Entonces, durante como 6, 7 horas de trabajo. Muy cansado, verdadera. Nosotros también, para predicar el evangelio, para evangelizar las almas, ¿es fácil o difícil? Es difícil. Necesita mucha paciencia y sacrificio. Pero la Biblia dice que nuestra vida es diferente que los mundanos, los que no han recibido salvación. Cuando Dios creó ese mundo, por último, primero día, segundo día, siempre dice como fue la tarde y la mañana. Normalmente pensamos que un día ha empezado por la mañana, ¿no? Y luego por la tarde. Pero Génesis, capítulo 1, está registrado creación del universo, los cielos y la tierra. Y luego, después de cada día de creación, Señor, nuestro Dios dice, y fuera tarde, irá mañana. ¿Por qué estaba escrito así? Esa es nuestra vida de fe, los salvos verdaderos. Nuestra vida de fe empieza con ¿qué? Amarga, y luego termina con dulce. No es nuestra hermana dulce, ¿vale? Termina con dulce. Esa es nuestra vida, los cristianos verdaderos. Parece ahora estamos viviendo en dificultades, sufrimiento por el evangelio, pero nuestro fin es bueno. Pero los ateos o las personas no creen en Dios, vive bien este mundo.
Hay mucho trabajo, negocio, hay mucho coche, casa, vive bien, come bien. Pero ahora es su día de mañana. Pero cuando venga el Señor es por la tarde. Entonces todos los que no han recibido salvación, aunque ahora vive bien, pero los esperan es infierno eterno. Pero aunque los hermanos verdaderos, nosotros ahora no tenemos mucho dinero, ni casa, ni coche, pero tenemos la vida eterna. Aunque ahora viviendo con sufrimiento por el Evangelio, muchas personas nos ignorando, menospreciar, pero nuestro destino es cielo eterno. Entonces nosotros nuestra vida empezamos por la tarde, terminamos por la mañana. Por eso el trabajo de la cosecha que debemos continuar, como trabajo de predicación. ¿Hasta cuánto? Hasta que cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos que trabajar duro, con paciencia, con sacrificio. Sin paciencia, este evangelio no puede predicar. Sin sacrificio, ese evangelio tampoco. Busquemos San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, versículo 24. Leamos juntos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda en solo, pero si muere, lleva muchos frutos. Nuestro Señor Jesucristo es la semilla. Como aquí dice, grano de trigo. Nuestro Señor Jesucristo vino del cielo, es Dios mismo. Murió en la cruz, murió en la tierra. A través de su sacrificio, nosotros podemos recibir la salvación. Los cristianos verdaderos también. Si nosotros no morimos en esa tierra, no podemos predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Aquí muerte no se refiere de carnal, sino nuestro antiguo hombre. Tenemos antiguo pensamiento, antiguas costumbres. Entonces, según la palabra de Dios, cambiaremos poco a poco, según nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es nuestro ejemplo. Nosotros debemos seguir su paso. Poco a poco cambiando nuestro pensamiento, nuestra obra. Eso es los cristianos verdaderos. Entonces, cuando Jesucristo crucificado en la cruz, nosotros también, hombre viejo, fueron crucificados en la cruz. Ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, antes de recibir salvación, soy hombre como humillado, tímido. Entonces, después de recibir salvación, debería abrir sus bocas. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio. Antes comete mucho pecado, bebe mucho alcohol, fuma mucho, pero después de recibir salvación debemos dejar todo eso porque Jesucristo está viviendo dentro de mí. Nuestro cuerpo somos templo de nuestro Señor. Entonces nosotros, después de recibir salvación, nuestro viejo hombre debería purificar en la cruz. Busquemos Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6.
Leamos juntos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Cuando un cristiano verdadero salvo vive por el Evangelio, cuando hijo de Dios, su todo corazón busca la voluntad de Dios, quiere evangelizar a todo el mundo, entonces no vive en pecado. En la Biblia está escrito. Por eso nosotros, viejo hombre, debemos crucificar junto con Jesús, nuestros antiguos caracteres. Si somos caracteres fuertes en la calle, si alguien me ha pisado mi pierna, entonces queremos pegarnos a veces. Pero esos caracteres, eso como obras, debemos dejarlo poco a poco. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado en la cruz. Ahora ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por eso, ¿por qué nosotros podemos evangelizar a las personas que no conocemos? ¿Por qué nosotros tenemos poder de amar a las personas que primera vez que nos he visto? ¿Para qué? Para que anunciar ese evangelio hacia este tipo de personas. Para que ellos también puedan recibir salvación a través de la palabra de Dios. Por eso cuando predicamos evangelio debemos aguantar o tirar nuestros caracteres, nuestro pensamiento, nuestras malas costumbres. ¿Para qué? Para predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Después de recibir salvación, ya somos luz. Ya somos luz del mundo. Nuestro trabajo es iluminar nuestra luz hacia todo el mundo para que ellos puedan comprender el amor de Jesucristo, puedan recibir la salvación. Y esa luz no es de nuestro, sino viene de Dios. Dios nos enseña a través de su palabra para que nosotros podamos iluminar a este mundo con buenas obras. Esas buenas obras no es para recibir salvación, sino para evangelización. Cada uno salvo verdadero, tiene su propia cruz. Propia cruz. Entonces debemos llevar nuestra cruz, ¿para qué? Para evangelizar. Busquemos San Marcos capítulo 8, versículo 34. San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8, versículo 34. Ahora, ¿quién toca? ¿Las damas o los caballeros? Las damas, vale. San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Las damas preparadas. 1, 2, 3. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir después de mí, venid hacia mí. Tomen su cruz y síganme. Gracias. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Difícil o fácil? ¿Difícil? ¿Qué significa aquí niéguese a sí mismo? Cada persona tiene su propio pensamiento, ¿verdad? Cada uno tiene su propio pensamiento. Y también los cristianos verdaderos es igual. Tienen su propio pensamiento. Pero la Biblia es pensamiento de nuestro Señor, nuestro Dios. A veces también, llevando la vida cristiana, predicando el Evangelio, a veces utilizamos nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué se refiere? Debemos predicar el Evangelio según la palabra de Dios.
También, asimismo, muchas veces que cuando evangelizando utilizaba mi pensamiento. Hay muchos clientes vino a la tienda y evangelizaba a ellos o a algunas personas. Estábamos hablando de la iglesia, de la salvación. Bien, voy a la iglesia, voy. He quedado sus números para comunicar. Cuando llega viernes, escribe a ese tipo de personas, tenemos la palabra miércoles, puedes venir y conocemos un poco y luego escuchamos seminario. Sí, bien, voy. Y luego no viene. Cuando llega domingo, venga, puedes mandar mensaje. Domingo tenemos palabras, sermón, y venga, desayunamos y conocemos un poco y escuchamos palabras. Vale, pues sí, voy. Y hasta 12 de la mañana no viene. Empezamos a las 11, ¿no? Y no viene. Y luego, semana que viene otra vez. Así como 2 o 3 semanas, me siento cansado ya. Por mi pensamiento, creo que esa persona, ese tipo de persona no tiene interés de la palabra. Porque siempre yo abro, que venga, pero nunca que viene. Por eso pienso, puedes dejarlo. Porque hay muchas almas perdidas en ese mundo. Entonces, si no te interesa, entonces no pasa nada, puedes dejarlo. Que cuando si quiere venir, venga. Ese es mi pensamiento. Pero te puede leer San Juan capítulo 13, que Jesucristo limpia sus pies de los 12 discípulos. Sobre todo entre ellos hay una persona, se llama Judas Iscariote. Jesucristo es todopoderoso. Él sabía que Judas Iscariote que iba a vender a Jesucristo. ¿No? Lo sabía. Pero Jesucristo hasta último momento, hasta última oportunidad, estaba evangelizando a Judas Iscariotes, lavando sus pies, diciendo que yo tengo que entregar a los soldados romanos. Y después de 3 días tengo que resucitar. Entonces vosotros, a aquel momento, deberíais creer ese evangelio. Pero hasta el último momento, Judas Iscariote no aceptó. Y vendió a Jesucristo a los judíos, los soldados. Entonces Jesucristo murió, ¿no? Entonces te puedes ver esto pensando, mi pensamiento cuando evangelizando a las personas, tengo límite, ¿no? Mi fuerza, mi pensamiento. Pienso que 1 vez, 2 veces, hasta 10 veces no me acepta, entonces voy a dejar. Pero Señor, su corazón, su voluntad, es hasta último tiempo. Hasta que venga el Señor Jesucristo, Señor está dando oportunidad a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros debemos arrepentirnos ante Dios y recibir la salvación. Ese es el amor de nuestro Señor, que llena de misericordia y amor. Entonces, cada uno de nosotros, nuestra actitud ante de Dios es muy importante. En la Biblia está diciendo 2 personas. Primera, María, que rompió un rostro de perfume hacia nuestro Señor. Ella siempre estaba como sentando cerca del Señor, escuchando la palabra y al final recibido la salvación. Entonces lo envió que un perfume tan precioso, valioso a Jesucristo. ¿Para qué? Para que su oro de nuestro Señor Jesucristo puede llenar de la casa. Eso quiere decir, para que nuestro Señor Jesucristo, por su muerte, puede predicar hasta todo el mundo. Pero también Judas Iscariotes, 3 años y medio, estaba con Jesús, escuchando su palabra, mirando todos los milagros que fue hecho a Jesús. Pero al final, no entiende. Por eso, según cada uno de nosotros, nuestra actitud ante la palabra
Entonces cada uno llegará a su futuro. Aquel momento cuando venga Jesucristo en el cielo, alguna persona fue llevado por Dios y otra persona fue dejado. Ese no es broma. Eso seguramente ocurrirá. Sobre todo en nuestra iglesia también. No todas las personas son salvos. Seguramente hay personas sería tomado, alguna persona sería dejados. Por eso nosotros, actitud ante la palabra es más importante. Eso afecta a nuestro futuro. No es broma, ustedes. Por eso, para los salvos verdaderos, debemos también tener buena actitud ante la palabra. Principio era verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. La palabra es Dios mismo. Por eso, palabra de Dios fue hecho de carne. Eso es Jesucristo. Entonces nosotros, ¿qué actitud tenemos que tener ante de nuestra palabra? La palabra empieza a 11. ¿A qué hora venimos? Para escucharla. Antes, cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio, las personas, todo entrando la casa. Y luego si la persona llega tarde, no puede entrar. No puede entrar. Por eso nosotros debemos tener buena actitud ante la palabra y luego dar importancia a nuestra palabra. Y te puede recibir salvación, es igual. Ahora estamos viviendo por día, ¿no? Por día. Eso quiere decir, Jesucristo todavía no ha venido. Eso es tiempo de trabajar. Entonces, cuando venga Jesucristo en el cielo, ¿a qué momento vendrá la noche? Entonces, nadie puede trabajar, nadie puede recibir salvación, nadie puede predicar ese evangelio. Entonces, mientras estamos viviendo el día, debemos trabajar duro, debemos predicar ese evangelio. Busquemos San Juan, capítulo 9, versículo 4. San Juan, capítulo 9, versículo 4. San Juan, capítulo 9, versículo 4. Leamos juntos. Mas es necesario hacer las obras de que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Para verdad la mies es mucha, pero obreros pocos. Por eso nosotros, los salvos verdaderos, debemos trabajar dura en día, para que cuando venga la noche, nadie puede trabajar. Entonces, hay demasiadas personas no son salvas en este mundo. Y también hay muchas personas, antes de morir, no han escuchado seminario. Sí, por creación puede comprender la existencia de Dios, pero escuchar seminario es más fácil recibir la salvación. La Biblia hay 66 libros, hay todas temas, pero hay palabra de evangelio. La persona si no escucha la palabra del evangelio no puede recibir la salvación. Entonces nuestro trabajo es ¿para qué? Para que las personas vengan ante la palabra y arrepentir ante de Dios y creer en el evangelio. Para que ellos puedan comprender y crear amor y sacrificio que fue hecho a Jesucristo. Pero el problema es obreros pocos. Los cristianos salvos son pocos, pero obreros fieles, que obreros trabajan por el Señor, por este evangelio, menos.
Hay poquitas personas. Aunque muchos hermanos también reciben salvación, pero hay pocos hermanos que están viviendo por el Señor. Están evangelizando ese evangelio con todo su corazón, con toda su mente, con todo su esfuerzo. Toda persona pensando sus cosas carnales. Hay poca persona que busca a Dios, hay poca persona que evangeliza. Busquemos Filipenses capítulo 2, versículo 21 a 22. Filipenses capítulo 2, versículo 21 y 22. Ahora tocamos los caballeros, los jóvenes, no hay jóvenes, poco. Los caballeros, leamos juntos, 1, 2, 3. Porque todos buscamos su fruto propio, no el seguir de Cristo Jesús. 21 y 22. Vendrá conceder los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Aunque hay muchos cristianos verdaderos, aunque he recibido salvación 10 años, 20 años, 30 años, pero hay los cristianos que solo buscan la carne. Solo buscan la carne. No buscan el evangelio de Dios. Entonces, más problema entre los cristianos verdaderos. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos pensar cada uno de nosotros. Estoy viviendo por el evangelio, estoy viviendo una vida de evangelizar. Cada uno de nosotros debemos pensar. En San Mateo capítulo 6, versículo 31 a 33, como son versículos famosos, ¿no? Busquemos San Mateo capítulo 6, versículo 31 a 33. San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 6, versículo 31 y 33. San Mateo capítulo 6, versículo 31 a 36. Leamos juntos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las personas no reciben salvación. Ellos que buscan, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Pero para los cristianos verdaderos, cuando reciben salvación, nuestro Señor, nuestro Padre es nuestro Dios. Entonces nuestro Dios sabe qué necesitamos. Entonces para nosotros, ¿qué debemos hacer? Aquí dice, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A qué se refiere? Se refiere por el evangelio de Dios. Nuestro propósito de vivir para los cristianos verdaderos, única cosa es predicar ese evangelio. Para que todas las personas puedan recibir la salvación. Para todas las personas pueden comprender el amor, misericordia de nuestro Señor hacia todos nosotros. Para que ellos puedan recibir la salvación, tendrá la vida eterna en el cielo. Ese es nuestro trabajo. Entonces, cuando nosotros viviremos por nuestro Señor, por el evangelio, todas las cosas que necesitan las personas, los humanos, Dios nos añade. Eso es la palabra de Dios. Si una persona sinceramente cree la palabra de Dios, entonces hace.
probarlo. Si viviremos por Señor, por su Evangelio, entonces probamos a nuestra vida. Después de 1 año, 2 años, ¿qué cambio hay en nuestra vida? Entonces debemos probar el amor de nuestro Señor. Debemos seguir su paso. Esos son los cristianos verdaderos. Pero en Apocalipsis, capítulo 3, está Cristo, las iglesias, ¿no? Desde capítulo 2 hasta el capítulo 3. Son 7 iglesias. Pero última iglesia, la Odisea, es como nuestra época. Nuestra época. 7 iglesias, según la historia, cada como historia está pasando. Pero la última iglesia como la Odisea. Los cristianos verdaderos que están viviendo el final de este mundo, ¿cómo llevar la vida cristiana? Ni fría ni caliente. Ni fría ni caliente. Parece cristiano verdadero, pero a otra parte viviendo el mundo como los mundanos. Parece hijo de Dios, pero vive como hijo del diablo. Esa es nuestra época. Busquemos Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 a 16. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 a 16. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 a 16. Leamos juntos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué se refiere de vomitaré mi boca? Si los cristianos verdaderos están viviendo este mundo, tienen 2 amos: servir al Señor y servir el mundo. Mamón, como mundo. Amando al Señor y amando el mundo. Ni frío ni caliente. Entonces aquí dice el Señor, ojalá fuese frío o caliente. Y por último, te vomitaré de mi boca. Eso quiere decir, ese tipo de cristiano, ese tipo de hijo de Dios, Dios no utiliza. O si sea fría, aunque recibir salvación viviendo como mundanos fría, entonces Dios, claro, no utiliza. O sea caliente como apóstol Pablo, trabajando por el Evangelio. Todas las personas estaban diciendo a Pablo, tú estás loco por el Evangelio. Estás loco. Por eso, en nuestra época, ¿cuántas personas, cuántos hermanos, cuántos hijos de Dios están locos por el Evangelio? Poquito. Obreros fieles, poco. Por eso nosotros debemos obedecer la palabra de Dios y seríamos como obreros fieles de nuestro Señor, para predicar ese evangelio a nuestro Señor, o por Dios, porque el Señor venga pronto. No nos queda mucho tiempo. No nos queda mucho tiempo. Mira a nuestro alrededor, nuestra familia. Hay muchísima gente que no está comprendiendo el amor de Jesucristo, no ha recibido salvación. Incluso a sí mismo, a nosotros, cada uno de nosotros, a examinar nuestra fe, a ver si tenemos la salvación, probar nuestra fe. ¿Cómo recibir la salvación una persona? ¿Según nuestro pensamiento o según la Biblia de Dios? Aunque en la iglesia hay pocos obreros fieles
que quiere vivir por el Señor. Entonces Dios utiliza nuestra iglesia. Pero la mayoría de las personas no tiene interés sobre el Evangelio, sobre salvar las almas perdidas en este mundo, sino continuamente está buscando la carne. ¿Qué comeremos? ¿Qué viviremos? ¿Qué vestiremos? Pero esa cosa que buscan los gentiles, los hijos de diablos. Pero nosotros somos hijos de Dios, debemos seguir el camino de nuestro Señor. ¿Para qué? Para predicar ese evangelio hacia todo el mundo. Ese es nuestro deber y nuestro propósito de vivir. Si cuando nosotros crecemos poco a poco en la iglesia, debemos que comprender la voluntad de nuestro Señor. Hay muchas personas en este mundo que están muriendo en su alma. Si nosotros somos salvos, conocemos la verdad, ¿cómo podemos cerrar nuestra boca? Dios no quiere sus hijos llevar la vida religiosa. Venga a la iglesia, cantamos o hacemos culto y volvemos a casa, vive lo que quiera. Sino, Dios quiere que su hijo vive una vida correcta, vive una vida evangelizando a los demás. Según tiempo, vamos a pensar última cosa. Por último, pensamos los obreros que agradan a nuestro Señor. Obreros. Dios quiere que sus hijos es obrero de suyo, para predicar el evangelio de Dios. Entonces, hay 4 puntos que debemos hacer como obreros de nuestro Señor. Busquemos Efesios capítulo 6, versículo 21. Efesios capítulo 6, versículo 21. Los caballeros, leamos juntos, 1, 2, 3. Muchas gracias. Para seremos obreros fieles ante Dios, que podemos agradar a nuestro Señor. Primero punto es obrero fiel. Debemos convertir como obrero fiel. Aquí dice, todo os lo hará saber. Tíquico, hermano amados y fiel ministro del Señor. En la iglesia primitiva hay muchos hermanos fieles ante Dios. Entonces, el evangelio puede anunciar, puede difundir hacia todo el mundo, porque hay muchos obreros fieles. Ellos ponen sus vidas por el evangelio. Hay muchísimos hermanos, pastores, fueron martirizados por ese evangelio, porque son obreros fieles. Ellos poniendo toda la esperanza, toda la mente, toda la fuerza poniendo por el evangelio. También busquemos Colosenses capítulo 4, versículo 7. 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 Leamos juntos. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel discípulo y su siervo el Señor. Creo que ese hermano, es muy fiel ante Dios. Por eso hay muchas partes que está escrito a su nombre. Por eso también busquemos Proverbios capítulo 25, versículo 13.
Proverbios, capítulo 25, versículo 13. Los jóvenes preparados. ¿No hay Biblia? 25, 13. Proverbios, capítulo 25, versículo 13. Leamos los jóvenes preparados. Proverbios, capítulo 25, versículo 13. 1, 2, 3. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Muchas gracias. Por eso, primero punto, obreros fieles. 25, 13. Dios estaba buscando obreros fieles para trabajar, para cargar ese evangelio a ese tipo de hombre. Entonces, Dios, ¿qué le importa? Las personas que muy guapos o muy feos no le importa. Con educación, sin educación tampoco importa. Alto, feo, gordo, delgado tampoco importa. Solo una cosa importante es obrero fiel. Dios cargado las cosas, ese tipo de personas, obreros, siempre hace lo bien. Fieles. Entonces, ahora también Dios continuamente estaba buscando obreros fieles. Dios quiere cargar ese evangelio hacia ese tipo de obrero para que ese evangelio pueda ser anunciado hacia todo el mundo. Como hemos dicho, si tú eres jefe, ¿qué tipo de trabajador quieres elegir? Una persona siempre evangelizando, siempre trabajando bien en tu empresa, o otras personas, aunque muy guapo, muy guapa, pero no trabaja bien. Entre dos, ¿quién elige? Si vosotros fuese jefes de la empresa. ¿Las guapas? ¿Quieres? No. Únicamente es fieles. Fieles. Dios quiere que sus obreros tengan un corazón fidelidad. Por eso nosotros, si queremos trabajar por nuestro Señor, primeramente tenemos que tener un corazón fidelidad, fieles. ¿Vale? Segundo, obrero bueno. Busquemos 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Primero Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Leamos juntos. Si esto enseñas a los hermanos, serás pues ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de las buenas doctrinas que has seguido. Entonces, segundo, debemos ser obrero bueno. Aquí dice que con las palabras de la fe y de las buenas doctrinas que has seguido. Entonces nosotros debemos ser buen obreros. Y tercero, obrero colaboradores. Busquemos 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Los caballeros, ¿preparados? 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, 1, 2, 3. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, para manifestar al respecto
Muchas gracias. Para anunciar ese evangelio, para predicar ese evangelio, una persona sola no se puede. Porque en el tiempo de la iglesia primitiva, apóstol Pablo también tenía muchos colaboradores. Él sola no iba a predicar, sino con colaborador. Entonces, ahora es igual. Para anunciar, evangelizar ese evangelio hacia todo el mundo, necesita muchos colaboradores. Todos los hermanos de la iglesia somos colaboradores del evangelio. Una persona es imperfecto. Una persona no hay fuerza. Pero cuando unirnos juntos y cuando los hermanos juntos evangelizando, entonces somos perfectos. Seríamos utilizados por nuestro Señor. Hay hermanos, predica evangelio, sermón como seminario. Hay hermanos enseñando a los niños. Hay hermanos buscando la Biblia, como ayudando a buscar la Biblia a las almas nuevas. Y hay las hermanas cocina. Hay los hermanos con su coche, coge las almas nuevas. Todos somos uno. Por eso, por ese evangelio, debemos colaborar juntos por ese evangelio. Cuando Dios nos ve, todos tenemos mismo corazón hacia todo el mundo, las almas, entonces Dios nos utiliza. Siempre decimos, la persona mira apariencia, pero Dios mira corazón de cada uno. Sinceramente, en nuestro corazón, ¿estoy haciendo el evangelio de Dios o a este mundo? La persona no sabe, pero Dios lo sabe todo. Por eso nosotros somos diferentes miembros. A una persona puede ser como ojos, a una persona puede ser la boca, a una persona puede ser la mano. Pero cuando unimos juntos, Dios nos utiliza. Pero con mismo corazón, con mismos pensamientos. Porque el Señor Jesucristo es nuestra cabeza. Entonces nuestro Señor nos manda, entonces trabajamos juntos. Busquemos Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Leamos juntos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. Entonces, para anunciar, para predicar ese evangelio, necesita muchos colaboradores, obreros, fieles colaboradores. La cuarta, pues busquemos 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Las damas, última oportunidad, ¿vale? Si comeremos más o menos según este versículo, ¿vale? Si leemos bien o no. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Leamos juntos. Por eso, cuarto, obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Por eso, para usar bien la palabra de verdad, nosotros primero conocemos la palabra. Nosotros conocemos la palabra de Evangelio. Entonces, si nosotros aún no recibimos salvación, no podemos evangelizar a otra persona. Si nosotros no sabemos esa buena nueva en nuestro corazón, no podemos. Pero esto solo para los salvos verdaderos. Cuando una persona recibe salvación, ¿por qué debería quedarse en la iglesia? En San Juan capítulo 15 dice que nosotros somos pámpanos y Jesucristo, la iglesia es la vid. Entonces debemos conectando en la vid, ¿para qué? Crecemos. Y poco a poco conocemos la palabra de verdad. Es necesario, debemos practicar ese evangelio a nuestra familia, nuestros vecinos. Y también importante traerlo antes del seminario para que ellos puedan escuchar seminario. Una persona te puede recibir salvación, hay discernimiento. Que nuestra familia no ha recibido salvación. Aunque participando 20 años, 30 años en la iglesia, pero no está comprendiendo el amor de Cristo, no sabe la palabra de verdad, no ha recibido la salvación. No sabe eterna redención que Jesucristo lo hizo en la cruz. Entonces, cuando conocemos esto, tenemos que evangelizar a ellos. ¿Con qué? Usa bien la palabra de verdad. Entonces, por eso en la iglesia aprendemos poco a poco, crecemos nuestra fe, crecemos nuestra fe y nuestro conocimiento de la palabra. Creo que me ha pasado mucho tiempo. Y también en la Biblia está escrito sobre ejemplo obrero. Buen ejemplo. ¿Quién es? Apóstol Pablo. Puesto toda su vida por el Evangelio. Él decía que dinero antes de él como basura. ¿Sí? Por eso vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 24. Primero busquemos eso. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Leo yo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Toda la vida del apóstol Pablo, después de recibir salvación, estaba viviendo por el Evangelio. Y luego al final murió por el Evangelio también. Busquemos 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 a 8. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 a 8. Los caballeros también, ¿vale? Última oportunidad. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 a 8. Leamos juntos, 1, 2, 3. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Muchas gracias. Aquí dice apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. La vida cristiana no es pasatiempo, sino batalla. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Diablo. Diablo quiere que la persona no reciba salvación. Diablo quiere que la persona juntas con él entra al infierno.
Pero nuestro trabajo es que pelea con diablo, no la persona, ¿vale? La persona atrás hay diablo. Entonces nosotros debemos ver la persona, no ese tipo de persona, sino debemos ver su atrás, diablo. Diablo quiere que ese tipo de persona no reciba la salvación. Nosotros, ¿qué miramos? Su alma. Su alma es preciosa. Para anunciar, para predicar el evangelio hacia este alma, debemos que, con toda nuestra fuerza, debemos que, con toda nuestra amor, paciencia, sacrificio, para que este tipo de persona pueda por ver al Señor, reciba la salvación. Ese es nuestro trabajo. Por eso, si hasta aquí, creo que los salvos verdaderos, un poco, ¿cómo quiero decir? Un poco pobrecito, ¿no? Porque el versículo 8 está escrito, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. ¿Qué día? Cuando venga el Señor en el cielo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, después de recibir salvación, nosotros viviremos, hemos vivido por Señor. Toda esa cosa está escrito en el libro de la memoria. Entonces, cuando venga el Señor, cada uno según nuestra obra, recibiremos recompensa. Entonces, Dios es justo. Salvación recibimos todos juntos. Todos juntos. Todos son iguales, salvación. Pero recompensa cada uno diferente. Cada gloria diferente. Por eso debemos que pelear por ese evangelio, para que nuestra recompensa poco a poco acumulando en el cielo. Busquemos un vídeo. ¿Puede encender televisión, por favor? Es una... ¿Ustedes conocen la película llamada Rescatando al Soldado Ryan? 전쟁 영화 중에서 최고 유명한 Es una de las películas más conocidas sobre la guerra. 스티븐 스필버그가 만든 영화. Fue hecha por Steven Spielberg, 영화를 자세히 보면 pero los cristianos deben mirar bien la 그 película, 영화에서 메시지가 있어요. porque hay un mensaje que nos deja a través de esta película, porque Steven es judío, 그래서 거기에 성경적인 메시지. por lo tanto hay un mensaje bíblico. 그 영화를 통해서 우리에게 질문을 하고 Está echando una pregunta a todas las personas que están mirando la película. 내용이 어떤 건지 아시죠? ¿Ustedes conocen de qué se trata la película? 라이언이라는 한 명의 군인이 있는데 Había un soldado llamado Ryan 한 명을 구하기 위해서 para salvar a ese soldado. 수많은 여러 군인들이 Varios soldados 라이언을 van para rescatar a un soldado llamado Ryan. 어떻게 됐어요? ¿Pero qué pasó? Todos murieron. Solamente Ryan llegó a vivir. Para salvar a uno muerto. Él sí vivió, pero todas las personas que fueron para salvarlo murieron. Entonces pensemos lógicamente. Si muere solamente un hombre Ryan, el resto podía vivir. Pero para salvar a un hombre llamado Ryan, 구하긴 했지만 sí lo salvaron. 한 사람들은 Pero todos los hombres que fueron, 한 10명 정도 다 como 10 personas murieron. 어떤 경우냐? Entonces, ¿qué es lo correcto? 당신이라면 어떻게 돼요? Si fuera usted, ¿qué haría? 그 한 사람을 구하러 Para salvar a uno, 가족들 한 사람을 구하는 게 맞냐? ¿es correcto salvar a uno dejando que todos mueran? 한 사람 그냥 안 가면 그냥 되는데 ¿O es mejor no ir? 라이언이 한 명만 죽어. Para que muera solamente un hombre llamado Ryan. ¿Qué piensan? El espíritu de una persona que vale más que el mundo. Las personas en el mundo arriesgan sus vidas para salvar una vida. Pero
Pero nosotros que hemos sido salvados, ¿cuánto esfuerzo estamos poniendo para salvar un espíritu? ¿Podemos estar satisfechos con la fe de solo asistir a la iglesia? Si no extendiéramos nuestras manos de salvación mirando a los espíritus que están muriendo, si no nos esforzáramos en predicar el evangelio en los últimos días, ¿para qué estaría viviendo yo en este mundo como cristiano? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Proverbios capítulo 24, versículo 11. El propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, para ganar mucho dinero, para vivir felizmente, no. Vino solo para morir. Por mí, por una persona que es como un gusano. Vino a esta tierra para morir en mi lugar. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Si la persona salva no tuviera en su corazón este problema de la predicación, es como si hubiera perdido el propósito de su existencia en esta tierra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Guerra espiritual en la que no se puede luchar por sí solo. Una guerra en la que nosotros participemos no solo uno mismo. Una guerra en la que es imposible hacer algo solo yo, pero es posible si todos trabajamos juntos. ¿Me gustaría participar unidamente? ¿No desearía vivir para la gloria del Señor y no para la gloria de uno mismo? Pasa tiempo, ¿no? Dios mira una alma, es más preciosa que todo el universo. Aquí había 10 soldados. Para salvar un soldado se llama rehén, ¿no? Y ellos todos murieron. ¿Ese qué indica? Que los salvos verdaderos busquemos la Biblia. Primero, Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primero, Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Leamos juntos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Por eso, hermanos, predicamos el Evangelio. Es que es mandamiento de nuestro Dios y luego es nuestro propósito de vivir.
El último vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Último, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Segundo Corintios capítulo 5, versículo 10. Leamos juntos. Por eso cuando venga el Señor, viviremos siempre con Él el cielo. Y el Señor quitará todo nuestras lágrimas. Por eso, día 12 hasta día 16 de mayo tenemos seminario. Entonces, en aquel momento traemos todas nuestras familias, amigos y predicamos el Evangelio. Y oremos juntos. Dios Padre, que llena de misericordia y amor, te damos las gracias. Gracias por medio de la palabra nos hizo entender tu santa voluntad. Somos hijos de Dios. Hemos recibido la salvación por la sangre de Jesucristo. Entonces queremos ser obreros fieles ante de ti y queremos predicar ese evangelio hacia todo el mundo. En este mundo hay muchas almas perdidas que no conocen tu amor, no reciben la salvación. Por eso te pedimos que nos da mucha fuerza, sabiduría, para que nosotros podamos evangelizar a ellos. Todas sus almas son preciosas ante de ti. Entonces, nuestro trabajo es llevarlos ante de tu palabra y comprender tu amor, gran amor y misericordia hacia nosotros. Desde el día 12 hasta el 16 tendremos seminario bíblico en nuestra iglesia. Entonces, en aquel momento queremos predicar este evangelio hacia nuestra familia, amigos, conocidos que no han recibido la salvación. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, tenga el conocimiento de verdad. Entonces, en este mundo hay muchas personas, almas, no han recibido salvación. Incluso entre nosotros, si alguna persona todavía no ha llegado a la salvación, entonces Dios les da una oportunidad para poder comprender tu amor y recibir la salvación. Señor, venga. La segunda venida del Señor ya pronto. Por eso debemos, antes de la palabra, esperando, orando a Dios, para que nosotros seremos obreros fieles y trabajamos para evangelizar ese evangelio. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano, hemos orado en nombre de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén.